Ha sido protagonista de las últimas semanas. Es una persona que tiene ideas que yo no coincido con sus ideas políticas. Es más, de hecho, no me gustaría que esas ideas políticas triunfaran en la Argentina, pero le tengo respeto intelectual y también respeto sus convicciones, porque desde hace muchos años plantea públicamente la coherencia de sus ideas y además tiene un gran sentido del humor. Y eso para mí denota una inteligencia muy singular. Es Carlos Maslatón que está con nosotros. Carlos, gracias por haber venido. No, a ustedes por invitarme y además me encanta esta presentación. Y yo creo que las mejores conversaciones se dan entre personas que piensan distinto. Es interesante eso, ¿no? Y sí, fundamental. Es interesante. Más allá de los principios de la libertad y de la democracia, creo que salen buenas. Porque si no, si vos te juntás con el que piensa igual, el mercado casi no existe. ¿Siempre está el mercado ahí dando vueltas? Conceptualmente sí. Conceptualmente. Que no es, que te aclaro, no es ni para órganos ni para niños, ¿no? Por las dudas te lo quiero acá, que son dos temas de la actual hora política lamentable. Arrancaste solo, Carlos, nadie. Arranqué solo. Pero Tirando por para las todos dudas lados. aclaro. No todo está sujeto a la compra-venta mercantil. Perdón, ¿Está bien? le quiero preguntar algo a Carlos porque justo recién fuera del aire me decía que eso era muy contrario a las ideas del liberalismo. Pero yo no lo entiendo conceptualmente. ¿Por qué para Javier Milei es algo atado al liberalismo clásico? ¿Qué cosa? La liberalización del mercado de casi cualquier cosa. Ah, ok. Y a mí me gustaría que lo Inclusive explique. el de órganos. Sí. ¿Por qué es contrario a las Nosotros ideas pensamos liberales? que hay una cantidad de actividades que están fuera del comercio, bienes que están fuera del comercio. Así lo define la ley civil, así lo definen las leyes generales, argentinas y mundiales. Y son leyes de origen liberal. La esclavitud. Vos podés decir que la persona es una cosa, ¿no? Bueno, la persona se definió como persona. Es un sujeto de derecho, no es un objeto. Las personas no están sujetas a la compra-venta. Es imposible. Esto viene del liberalismo de hace 200 años. Constitución argentina. En la nación argentina no hay esclavos. La Constitución liberal de 1853. Trata de personas. Vos podrías decir, por ejemplo, no. En realidad una mujer, un hombre, y sí puede ejercer la prostitución y ser regenteado por otro. Bueno, está repudiado. Nosotros repudiamos la trata de personas, aunque en apariencia haya un acuerdo voluntario. La compraventa de órganos fuera del comercio. Ni hablar de personas, ¿no? Son leyes argentinas. Yo no entiendo por qué Javier Milei ha sacado estos temas. Es una tergiversación total de los principios del liberalismo, que además encima en esto coincidimos con casi todas las ideologías. Solamente ideologías muy aberrantes pueden defender una cosa así. Así que bueno, mi condena allá, como es el tema del día, arrancamos con esto, yo mismo lo metí casi sin darme cuenta, Iglesias, Sí, de Diego. sí. Porque es cierto que, bueno, viste que radio con vos, hay una palabra que no me gusta, que es el equilibrio. No me gusta mucho esa palabra, pero sí la justicia. Y hoy a la mañana estuvo Javier Milei con Ernesto Tenenbaum. Era justo que estuvieras vos hoy aquí a la tarde. Hubo una cuestión cósmica allí, porque no estaba preparado esto. No sabíamos. No sabíamos, de hecho, que venía Milei hoy a la mañana, pero fíjate cómo algo cósmico hizo que coincidieran casi en el mismo espacio, no en la misma temporalidad, pero muy cercana. En la misma emisora. Sí. Esto se llama pura carambola política y periodística. Claro. Ahora, Carlos, con respecto a este distanciamiento que vos tenés con Milei, ¿por qué se produce este distanciamiento? Se produce por dos hechos. Uno, porque dos personas que lo rodean a él deciden tirar abajo con la construcción política que se había hecho el año pasado. Básicamente esas dos personas son la hermana, se llama Karina Milei, y Carlos Kikuchi, que es un hombre que ustedes saben que viene del periodismo. Y de Caballo. Y de Caballo. No es un problema que venga de Caballo, es un problema que se puso a desarrollar cuestiones para las cuales o no tiene capacidad o está completamente equivocado desde mi punto de vista. Lo que hicieron fue tirar abajo todo lo armado, un grupo de 50.000 o 100.000 jóvenes militantes, que era una cosa totalmente novedosa en Argentina. Vos sabés que siempre el problema para el liberalismo fue cómo conseguir gente joven para militar. Bueno, acá sobró la gente joven. El otro tema son las declaraciones desafortunadas de Milei de los últimos 3 meses. Él había tenido un año 2021 muy bueno. Solamente había cometido un solo error, que fue en el debate de los candidatos, para mí, ¿no? Que estuvo débil, que no quiso discutir, que no quiso debatir. Pero después había tenido un año buenísimo. Inclusive arrancó este año con 2 buenos discursos en la Cámara de Diputados, en presupuesto y en tema impuestos. Pero ¿por qué se puso a decir
lo de la compra-venta de órganos, hoy lo de la compra-venta de niños, la defensa de esquemas Ponzi, que son fraudes financieros terribles, juicio a los periodistas, en el debate con Grabois en Perfil, diciendo si uno quiere ser pobre y morirse de hambre, tiene derecho a hacerlo. Sí, como que defendió el derecho a morirse de hambre. Bueno, yo estoy en contra del derecho a morirse de hambre. Si alguien dice me quiero morir de hambre o está en una situación de hambre, el Estado tiene que ir a ayudarlo. Y te lo digo del liberalismo. Es decir, nosotros creemos en el libre mercado para la generación de bienes, para la generación de riqueza, pero la sociedad está llena de injusticias, inclusive las sociedades más ricas. ¿Para qué están los fondos públicos? Entre otras cosas, para ayudar a la gente que le va mal. Nunca se tira a nadie a la basura. Y yo sé que vos probablemente, recién lo nombraste a Cavallo, en la década del 90 existieron muchísimos errores. Se abandonó a un gran porcentual de la población. Nosotros no queremos volver a eso. Es decir, en concreto, se cobran impuestos para aplicarlos, entre otras cosas fundamentales, ayudar a todo el que tiene dificultad. Así que si me planteas planes sociales y todo eso, yo te voy a decir que sí. Es interesante esto que planteas porque justamente te quería preguntar cuáles son las ideas centrales, neurálgicas, con las que iguales vos concebís al liberalismo, que a vos te gustaría aplicar. Un Estado más bien reducido, impuestos reducidos, el Estado limitado a las funciones de relaciones internacionales, seguridad, servicios de educación, servicios de salud, ayuda social, como te dije ya. Básicamente esas son las funciones del Estado. No relacionar al Estado con la producción de bienes y servicios, retirarlo de ahí, dejar que los precios y las inversiones y las decisiones económicas sean tomadas por los individuos, porque pensamos que esa es la mejor forma de generar riqueza. Y que si vos limitás todo eso, o no generas riqueza, o si hay muchos errores, generás pobreza. Entonces, fíjate, no se niega la acción posterior del Estado para limitar no las diferencias entre las personas, sino para ayudar al que está en una situación mala, o que se fundió, o que simplemente no tuvo posibilidad, o gente que por algún motivo ha caído en la pobreza o en la marginalidad. Entonces es como que vos tenés la ayuda social, que puede ser común a una ideología no liberal, pero en la generación de riqueza lo queremos hacer nosotros. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo convertir un país pobre en un país rico. Ahora, Carlos, vos recién decías que el Estado efectivamente necesita recursos para atender esas emergencias, lo dejaste muy claro. Hablaste de impuestos reducidos. Ahora, ¿de dónde tendrían que capturarse esos recursos? Porque vos hoy, cuando vos ves la masa de recaudación del Estado argentino, la verdad es que la gran mayoría no proviene de las personas más ricas. Más bien lo contrario, el principal impuesto es el IVA, que es algo que pagan todos y que en términos proporcionales pagan mucho más las personas que menos tienen. ¿A dónde tendrían que ir enfocados esos impuestos? Impuestos. Obviamente el Estado se puede bancar de tres formas: impuestos, deuda y emisión monetaria. Yo quiero que el Estado se banque exclusivamente con impuestos. ¿Qué impuesto tiene que haber? IVA. Eso. IVA tiene que haber lo más bajo posible. Puede haber ganancias, pero 20%, no 40, 50, 60, 20%. Impuesto a la ganancia de capital no. Impuestos al trabajo no. Impuestos transaccionales como los impuestos a débitos y créditos no. Y los impuestos patrimoniales tampoco. Todos estos impuestos que yo estoy impugnando, nosotros pensamos que rompen el mecanismo de creación de riqueza y además perjudican la recaudación general. Pero los impuestos patrimoniales no son en definitiva los que terminan equilibrando la balanza. No, son poca plata y afectan las decisiones económicas más importantes. Rompen los mecanismos productivos. Hacen que la gente no muestre lo que tiene y no tenga incentivo para trabajar y para ganar más. O sea que no tendrían que ser los ricos los que más paguen. Los impuestos tienen que ser proporcionales al consumo. Si yo gasto 10 millones de pesos por mes, pagaré 2 millones de IVA. Si gasto 100.000, pagaré 2.000. Así funciona esto. Es proporcional, no progresivo. La progresividad es mala en materia impositiva.
Carlos, una de las diferencias que vos tenés con Milei y una de las maneras de dirimir diferencias son en internas, ¿no? Que suelen suceder dentro de espacios políticos. Pero digo, ¿vos creés que alguna de estas diferencias, como por ejemplo hablar de la venta de órganos o, bueno, de niños, me parece que fue una conversación que se dio en ese contexto, pero ¿no crees que hay límites morales para las cosas que se pueden dirimir en una interna? Bueno, estos son temas ideológicos para mí totalmente inesperados que han surgido. Es más, yo los impugné antes de proponerle a él ir a la interna para dirimir la candidatura presidencial del año que viene. Pero vos cuando decís límites morales, a ver si me lo podés precisar un poquito más. No, creo que como vos bien hablabas, ¿no? Cuando se habla de la venta de órganos o de los límites que tiene el liberalismo para a qué se puede aplicar, a qué mercado se puede aplicar, creo que cuando vos hablas, por ejemplo, de las personas, de que no sos cosas, se juega en algún lado la moral o no hay moral en esa lectura. Es una moral, pero está contenida en las leyes actuales. Esto normalmente no es un tema de campaña política, ni es un tema que nadie lo diga. Y más, yo nunca lo escuché en mi vida. De ningún liberal en ninguna parte. No, pero más ni siquiera es un tema de la República Argentina. Vos escuchás cosas similares a la esclavitud de algunos lugares muy marginales del mundo, no sé, en Mali, en su momento en Uganda. Pero no es una cosa que el mundo se rija. Sí hay trata de personas, la trata de personas existe. Existe en Tailandia, en el sudeste de Asia. Ellos lo verán como más común. Nosotros lo repudiamos completamente. Pero no es tema de campaña. Claro, digo, pero entonces, ¿seguís pensando que estas diferencias se pueden dirimir en una interna o cómo te pensás dentro del espacio después de declaraciones como esta? No, esto es automático. Si yo estuviese hoy en una interna contra Milei, no voy a poner el programa me opongo a la venta de órganos. Es más que obvio que es así. Ahora, puede ocurrir que en función de las declaraciones que ha hecho Milei, especialmente la de hoy, que fue indiferente frente a la compra-venta de niños, bueno, que se caiga la candidatura. Yo creo que puede pasar eso. Si la seguidilla de errores que él ha cometido es tan pero tan grande que yo a veces me pregunto, ¿qué está buscando Milei? ¿O qué le pasó? ¿Qué es lo que está pasando por su mente? Un tipo que tenía el 20-22% de la intención de votos, que venga con estas cosas. Vos sos una chica de formación sociológica, pero también sos psicologista, por el origen tuyo, de tu familia, o de las cosas que has estudiado, por la manera que hablas, ¿no? ¿Qué hay en el inconsciente de Milei? ¿Querrá ser candidato a presidente o se asustó con el cargo? Es una buena pregunta. Es muy raro lo que pasó. Entonces yo ya estoy pensando que algo hay en su mente, hay algo malo. También puedo pensar mal, que le dijeron, Milei, jugá menos, anda menos. Decí pelostudeces todos los días, pero como lo veo tan loco como cuando habla, digo, evidentemente debe ser un tema interno de él. Estamos hablando con Carlos Maslatón. Carlos, y con respecto a tu posición hoy en el espacio, en La Libertad Avanza, ¿seguís estando dentro de ese espacio? ¿Ya no estás más? ¿Te echaron? Bueno, ¿Qué lectura haces? No hubo una expulsión formal, sí, pero sé que los jerarcas que lo rodean a Milei, que están evolucionando el liberalismo hacia el fascismo y la proscripción, suponen que yo no estoy. Pero en un partido político, en un ambiente político, no hay uno que pueda decidir que otro no está. Un partido político no es una empresa que tiene jerarquía, ni es el ejército, ni es la administración pública. Un partido es un ámbito de participación. Y es muy difícil decirle a uno, vos no estás acá. ¿De qué manera? ¿Que es una purga stalinista que van a hacer en contra mía y de otros 500 militantes? No van a poder hacer. Ahora vos me decís, ¿vos qué sos? No, ¿dónde estás vos ubicado, Maslatón? ¿Estás en el Frente de Todos? ¿Estás en el PRO, como se llama esto, Juntos por el Cambio? No, estoy en lo que llama La Libertad Avanza. O sea, todavía te sentís parte de ese espacio, más allá de estos enfrentamientos. Y por supuesto, y si querés uso el término autopercepción, tan de moda en los últimos años. ¿Cómo se percibe Maslatón políticamente? Y yo pertenezco a La Libertad Avanza. Pero Milei dice que no estás, o que sos. El otro día dijo por televisión, no, Maslatón es como si tuviera en la primera D metropolitana, yo soy de la Champions League. Sí. Bueno, ¿querés fanfarroñar con eso? Y dijo que se reunió con gente muy importante. ¿Querés fanfarroñar con eso? Dale. Vos sabés que yo también tengo un temita personal. A mí que me rebajen de esa, me causa placer. Porque igual la realidad es la realidad. Que digan lo que quieran, yo estoy acá. Y le voy a pedir a la interna, si es que él dura, yo creo que se puede caer. ¿Y se puede caer por qué, Milei, antes de las presidenciales? Por toda esta cosa que dice.
porque capaz que él no quiere ser candidato. Ujú. ¿Y a quién beneficiaría si él no es candidato? Al PRO. Ujú. Para mí, al PRO. Él está medio in love con Mauricio Macri, ¿no? Esa es otra pelotudez de Milei. Pero como que lo... Te tengo que decir, Iglesias, mira, Iglesias, Diego Iglesias. Yo de entrada, hace 20 años fui antimacrista, pero totalmente antimacrista. Primero que no me gusta el estilo político, pero vamos a suponer que me la banque. No me gusta el perfil humano. Bueno, llegaron al gobierno en el año 2015. Yo leo el plan económico, dije, esto va al tacho. ¿A qué me recuerda este plan económico que ustedes van a presentar? A dos cosas me recuerda. Yo tengo edad suficiente para acordarme de la dictadura militar, de cada detalle. A los últimos 2 años del plan económico de Martínez de Oz, que todos saben fue el principal ministro de Economía del proceso militar 76-83. Perdón, Carlos, para la que quede misma claro, política. Para vos el programa económico con el que llegó Mauricio Macri en 2015 te recordaba los últimos 2 años de gestión de Martínez de Oz 100%. durante la Es dictadura. el mismo plan. Es más, a mí me llamó Macri hace 2 años, me dijo, quería saber por qué me criticaste tanto. Yo le dije, Macri, usted y yo tenemos la misma edad. Vimos los mismos fenómenos políticos y económicos. No entiendo cómo usted, habiendo vivido lo mismo que yo, decide repetir el plan de Martínez de los dos últimos años, avanzado el siglo XXI. Y le dije, y esto mismo hizo Alfonsín en los últimos 2 años. Pasa, yo no creo que él haya vivido lo mismo que vos, en los mismos lugares. En términos generales. ¿no? Claro. Pero no es un tema patrimonial. Claro. Es un tema de cuánto seguís la cosa pública. Claro, Bueno, claro. eso. Yo por diversos motivos, desde niño sigo todo lo que pasa en el país. Y lo sigo día por día, minuto por minuto. Capaz que él estaba, no sé, en el country club, no sé. Yo soy un hombre de ciudad, un tipo común de barrio. Siempre seguí todo. ¿Y por qué crees entonces eso, ese vínculo que tiene Milei con Macri? Que parece que lo admira profundamente y Bueno, que te voy a y medio contar. que se pone contento cuando Macri lo menciona o como lo llama. Pareciera eso, ¿no? Te digo lo que le pasó a Milei. Lo empezaron a melonear, término viejo que ya no se usa, Patricia Bullrich y Macri. Le dijeron, che, Milei, qué bien lo que estás haciendo, vos sos bueno, tenés que estar con nosotros a ver qué podemos hacer para neutralizarlo políticamente, porque la gran amenaza de Milei es contra Juntos por el Cambio. Claro. Y parece que los llamados de Milei a Macri, a él como que lo desequilibran, lo hacen sentir muy importante. A mí me llama no Macri, me llama Vladimir Putin o el presidente de Estados Unidos. Qué interesante poder hablar con usted, pero nada más. No me conmuevo, no siento una cosa, mirá dónde estoy. No, eso es como que a vos también, Diego, es lo mismo. Vos imagínate, periodista, ¿cuántos años tenés? 25 años de periodistas, calculo yo. Sí, sí. Te da lo mismo cualquiera, no te vas a sentir, viste, que estás como en otro mundo, agrandado por eso. Salvo y él si parece... se llama Marcelo Gallardo, es el único que... bueno, está me bien, genera una porque, debilidad. bueno, porque hay gente que admirás por algún motivo. Sí. Pero él parece que que quedó muy conmovido. Cada llamado de Macri lo desequilibra, lo hace sentir importante. Y para mí Macri es un tipo común, completamente equivocado. Claro. Lo que pasa que lo que pienso ahí es que tanto Macri como Patricia Bullrich, uno puede no coincidir, de hecho es mi caso en particular, por ejemplo, con ninguna de sus ideas, pero son pillos. Entonces me parece que ellos ven justamente que este espacio en el que están ustedes le come votos al PRO, le come sustancialmente votos al PRO, y entonces buscan la manera de desarticularlo. Perfecto. Bueno, entonces yo estoy en contra de eso. Yo le dije, me cortala con Macri, porque te vas a desdibujar. Es lo que le ha pasado en parte, ¿no? Pero igual nada que ver, eso es mínimo a comparación del resto de las equivocaciones de los últimos meses y varias semanas, ¿no? Uh-huh. Pensaba, Carlos, yo sé que vos tenés esta lectura del mundo, del país, esta postura ideológica hace muchos años, y se te da este momento histórico donde aparece un candidato como Milei que finalmente, lleva a cierta masividad estas ideas. Si cae la candidatura de Milei, ¿no tenés temor de que vuelvan a caer la posibilidad de tener este tipo de discusiones, este tipo de debates sobre este tipo de ideas que no venían estando dominando el discurso público? Bueno, imagínate que si yo le estoy diciendo, en función de las diferencias que han acontecido en las últimas semanas, abrí el partido a las PASO, yo estoy diciendo yo quiero competir y quiero que se abra la competencia para todos,
si cae la candidatura de Milei, yo puedo sentirme con derecho a competir en las PASO, con Milei o contra otro o contra nadie. Vos solo. Bueno, por supuesto. Hay mucha gente que me lo está pidiendo. Yo en realidad no estaba haciendo política. Yo hablo mucho de política, pero no hago política. Pero bueno, a veces la vida te va llevando. Y si vos me preguntaras, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a ser candidato presidencial el año que viene? La respuesta es que sí. Estamos hablando con Carlos Maslatón. Carlos, ¿qué pensás de Cristina Kirchner? Como dirigente política, te pregunto. Creo que es muy inteligente, que sabe mucho, conoce la historia, tiene gran sensibilidad social y gran sensibilidad política. Creo que tuvo un primer gobierno con un error inicial, que fue la crisis del campo, que después remedió esos errores. Creo que tuvo un segundo gobierno malo, especialmente desde que empezó en diciembre del año 2011 hasta mitad del 2013, cuando ahí aparece Massa y rompe con ella, que el resto del mandato fue normal, y creo que ella puede ser mucho mejor de lo que ha mostrado durante los últimos años. O sea, es una adversaria política que por lo que decís, Es una persona adversaria. seria y respetable. Yo pienso distinto, creo que ella puede pensar distinto de cómo piensa ahora. Muy sorprendente la reunión con Melconian del otro día. ¿Qué te pareció eso? Y que tiene ganas de hacer un pequeño giro, ¿no? Más hacia la economía de mercado. Yo creo eso. ¿Vos te juntarías con ella? Siempre. Yo me junto con cualquiera. Juntarse a veces está mal interpretado, especialmente en mi sector político. Dice, ¿qué anda negociando? ¿Qué anda transando? ¿Qué valija? Nada. Hablo. Claro. Hablo. Vos sos un periodista que piensa distinto, que como yo pienso, estamos hablando con toda normalidad. Claro. En política se habla. Sí, yo defiendo eso. Me parece que es importante que pase eso en política y hasta incluso me genera satisfacción cuando dirigentes políticos que piensan muy distinto se juntan a hablar. Además, al final hay como una síntesis, ¿no? Hay Claro. dos posturas y bueno, en algún momento tiene que haber acuerdo. Además, no existe el poder absoluto. No es que vos sos presidente, apretás botones y haces todo lo que vos querés. Bueno, Mato, casi que es una infantilada lo que digo, ¿no? El resultado de un gobierno y de un proceso político es la negociación. Vos nunca vas a hacer el 100% de lo que vos querés, ni siquiera en una dictadura, ni siquiera. Es interesante. Estamos hablando con Carlos Maslatón. Chicos, guarda que tienen abierto aquí el micrófono. Estoy escuchando lo que ustedes dicen desde acá. Lo estoy escuchando en el auricular de alguna manera. Le hablo a los chicos del control. ¿Se está escuchando? Algo raro con el tema de los micrófonos hay. Porque me estoy escuchando yo con eco y a ustedes los estoy escuchando lo que están hablando en el control. Nico, adelante. No, quería preguntarle a Carlos que dijiste que vos lo veías que a Javier Milei que venía muy bien. Quiero partir de algo particular. A mí siempre me dio la sensación de que era una figura que lograba un efecto público a partir de su personalidad, pero me parecía vacío de contenido. Quiero saber si vos ahora te topaste con un Milei vacío de contenidos o si cambió, o si a vos te parecía una persona más formada y cambió. No, yo siempre supe que su tema fuerte era los temas económicos, que no era muy fuerte en política internacional, que no era muy fuerte en su conocimiento de la administración pública y de las leyes que generan las interrelaciones políticas entre las personas. Pero siempre pensé que él, que es fue un gran difusor de las ideas liberales, hasta que dijo todo este conjunto de cosas que son incorrectas, siempre pensé que con buenos ministros, con un buen jefe de gabinete, con un bloque parlamentario más o menos razonable y con buenos operadores políticos, él podía suplir el desconocimiento que tenía sobre numerosas áreas. ¿Ya no lo crees eso? No, ya no lo creo, no. Carlos, ¿de dónde viene lo que ya se ha hecho muy, muy popular en redes sociales y también en la vida cotidiana, que es el proceda? Creo que ya sabés eso vos, ¿no? De que el proceda se utiliza ya en la cotidianeidad. De hecho, en este programa, por ejemplo, fuera de aire, muchas veces Galia nos indica tal cosa con un proceda luego. Al aire también. Al aire también, moviendo la mano. ¿De dónde proviene? Resulta que hace 10 años yo estaba en un programa con el Gato Silvestre y me pusieron con gente de izquierda, ¿no? Y a veces la gente de izquierda se irrita conmigo, más de la cuenta. Y me formulan algunas amenazas, que no sé, que me van a llevar a juzgar y todo. Y eso que yo soy un tipo que en materia de derechos humanos seguramente no tengo casi ninguna diferencia con ustedes, ¿eh?
Casi ninguna. Ajá. Pero lo mismo se tiraron en contra mía. Entonces yo le dije, bueno, procedan. Y le hice hacia el aire, ¿no? Como estoy haciendo ahora. Esto fue hace 10 años. Después yo dije, proceda. Y en un día, una vez, hace 2 años, una chica me saca por la calle una foto, la sube, y yo le digo, proceda. Estaba en Palermo en un restaurante clandestino en medio de la pandemia, que yo sabés que violé toda la restricción. Sí. Y después, bueno, publicaba esa foto y además decía 100% Barrani. Sí. Pero ¿de dónde viene la palabra proceda? En el juicio popular, llamado popular, que los montoneros le hacen al general Aramburu cuando lo van a matar, dice, lo vamos a tener que matar, y Aramburu dijo, proceda. No sé si con la mano así o no. Y Claro. de ahí viene el tema. Ah, mirá, viene de ahí. Sí. O sea, No es muy lindo el origen. No, pero ahí se te ocurrió a vos. A ¿A mí mí te ocurrió, se- te sí, ocurrió ahí? sí, no, a mí eso yo lo leí hace casi medio siglo. Sí. Porque sí. yo compraba la revista, ustedes no saben, yo compraba la revista El Descamisado, Mirá. que era de los El Monteneros, y Montonero. compraba la revista Estrella Roja, que era del ERP. Yo soy del Colegio del Estado, el Colegio Nacional, así que esta cosa de lo más comunes en los años 70. ¿Vos fuiste al Nacional de Buenos Aires? Al Nicolás Avellaneda. Ah, la Avellaneda, sí. Humboldt y El Salvador, muy Claro, cerca acá, de aquí, Palermo, donde está sí. Radio con Vos. Sí. Entonces, bueno, uno vivió todo eso políticamente. Entonces, vos comprabas esas revistas que eran increíbles porque estaban en el kiosco y relataban hechos de violencia. Hechos después reprimidos cuando el mismo peronismo cambió de un día para otro de los montoneros a la AAA, ¿no? Estas son las cosas que pasaban en Argentina. Increíbles. Mirá, entonces el origen de Proceda, algo que ya se ha pasado a la cultura popular. Ahora, recién mencionaste algo, Carlos, que tiene que ver con tu concepción de la libertad, que a mí yo recuerdo perfecto de todo eso de la pandemia y ahora te tengo acá para decírtelo en la cara. Me pareció un acto profundamente egoísta de tu parte, porque vos tenés una concepción de la libertad de una manera completamente individual en la cual no estás contemplando al colectivo del que formás parte, en este caso una sociedad en el medio de una pandemia. Bueno, lo que pasa es que yo creo que las medidas adoptadas de la pandemia fueron incorrectas. Entonces yo estaba en contra de eso. Ujú. De hecho, no pasaba nada. Todas las fiestas clandestinas que hicieron en el país no murió nadie de eso. Bueno, eso es relativo. De hecho, al día de hoy uno critica ese tipo de eventos, como se lo criticamos al presidente de la Nación, que en un acto inaceptable Yo debo ser organiza el una único- fiesta, ¿no? Yo debo ser el único tipo de la derecha argentina, el único que dijo Alberto Fernández estuvo bien con las fiestas clandestinas en Olivos. Porque ¿qué lo quiso con eso? Validó todo lo que yo decía, que esto era pura jarta. Jarta es una palabra que usamos. Jarta es árabe, del Medio Oriente, que sí, La como mentira. un montaje, algo que se enjoda. Una farsa. No. Sería. Una farsa. Sí. Lo mejor de Jarta es farsa. Pero bueno, hizo bien. Entonces vos decís, Maratón, pero vos lo perseguirías a Fernández por la fiesta clandestina. No, lo felicito. Y a Boris Johnson también. Desde la derecha liberal te lo digo. Pero ¿con qué sustrato de fondo? ¿Con el de Con la el libertad sustrato individual? de que esto era una cosa exagerada. El coronavirus fue una cosa totalmente desmedida, exagerada. ¿Sí? Totalmente. Porque uno piensa también, claro, hoy hay múltiples análisis posibles en base al diario del lunes, pero en su momento, con los conocimientos de ese momento y evaluando también el temor que se tenía a la expansión, sobre todo me parece que hay un punto central ahí, Carlos, que es el de la respuesta del sistema público de salud a esto, que evidentemente hubo un montón de personas que se murieron en nuestro país, muchísimas personas murieron por el coronavirus, hay un punto ahí también para criticar al manejo de la pandemia probablemente, pero también es cierto que si no se hubiese preparado ese sistema de salud ganando tiempo, es altamente probable de que la cantidad de muertes en términos probabilísticos hubieran sido mucho más. Multiplicado incluso. Claro, Multiplicado. ¿no? Entonces Sí, por- pero ahí, al ahí está el final- punto. Al final resulta que cuando ve los números de muertos de los años 2020 y 2021, son los mismos números de siempre. No cambió nada, ¿no? Y además están los países que fueron los más abiertos, que tampoco pasó nada más grave que en los países que se cerraron. Y te voy a nombrar un país que es más cercano a tu ideología que la mía, que es México, la República Mexicana. Es decir, ahí te mantuvieron todo abierto. Entonces, ¿cómo es el tema? Y además, una vez dije por la televisión que me llamaron, dije, el que tenga miedo, que se quede en su casa, adentro de un frasco de vidrio termosellado. El cuidado de la salud es un tema individual, porque yo no creo mucho en el contagio, eso es lo que te quiero decir también. Porque si tu organismo está fuerte, no se enferma de nada. Pero ya ahí no te, Es más, no te estás claro, pasando, ahí te- planteando- no te estás paseando una estación ahí Vos ya. vos sabés que... Pero ¿sabes por qué, tío? Porque eso ya Es es ciencia. es ciencia
que parte de un conocimiento médico muy específico. Yo pertenezco a corrientes médicas que creen menos en el contagio y más en la fortaleza del individuo. Sí. De todas maneras, no estoy en contra de que la gente se cuide. Vos usá barbijo, ponete máscara, la cosa que vos quieras. Pero a mí déjame libre. Ahora, yo soy un peligro para la salud, no te juntes conmigo. Esto funciona así. ¿La libertad puede ser individual o la libertad, para ser verdadera libertad, tiene que ser colectiva? La libertad es individual y la decisión de cuidado es de cada uno. Pero te corro el tema de la pandemia para no seguir especificando sobre eso. Sí, En términos generales, hay que ver de tu caso por concepción caso. de la libertad. Hay que ver caso Una por sociedad puede ser libre con algunos sujetos que se comportan con libertad, o puede ser libre si la sociedad en su conjunto alcanza un grado de libertad de manera colectiva. Es muy teórico lo que me está diciendo. Caso por caso. Una sociedad... Pero si vos me decís, yo puedo hacer cualquier cosa en la calle, no puedo hacer cualquier cosa en la calle. No puedo romper, no puedo dañar al otro, eso obviamente que no. Claro. No puedo ensuciar, no puedo contaminar, está bien eso. Pero yo considero que esto fue equivocado. Y en muchos lugares del mundo concluyeron que fue equivocado. Tengo una pregunta, Carlos. ¿Cómo te llevas con las teorías conspirativas? Mal. Soy muy poco conspirativo. No, claro, porque digo, hay algo de la lectura que vos haces del coronavirus, que hay algo que es una lectura individual, pero esto de que fue exagerado, ¿no? Y uno va y ve las reacciones que hay alrededor del mundo y tendría que haber habido un acuerdo mundial de exagerar, porque hubo muchos países que exageraron en ese caso. No, yo no creo que se juntaron 4 o 5 en un lugar y dijeron vamos a hacer esto. Yo creo que acá lo que pasó es que durante enero, febrero del año 2020, desde China comunista empezaron a mandar videos tremendamente terroríficos donde mostraban que la gente se caía en la calle. Como que le venía una ola del virus y de repente se morían. Bueno, esto, ¿vos lo viste reproducido en otra parte del mundo? No, en ningún lugar estuvo. Entonces, vimos fosas comunes en Estados Unidos, por ejemplo. Estamos hablando de un sistema de salud gigante. Bueno, vos sabés que muchas de esas fosas comunes fueron armadas especialmente para hacer notas. No hay conspiración general. Sí hubo exageraciones. Lo mismo con Brasil. Y acá, por ejemplo, con el sistema de salud, yo, viste, te decía, no, los hospitales dan al taco. No era cierto. Lo que yo averiguaba con los médicos que había, y me dice, si no, tendría que haber habido colas en las guardias. Pero no espera, había. Carlos, fíjate en este punto, que es interesante para mí. Galia te pregunta lo de las teorías conspiranoicas, y me parece que vos ahí caes en algún punto en la conspiranoica, porque vos fíjate que hay una información pública que además en un nivel de confrontación como el de que hay en Argentina, esa información pública podría estar en duda, y lo que tenía que ver con respecto a la ocupación de las camas de terapia intensiva, coordinada por distintos gobiernos con distinta ideología, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Corrientes, de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, había una coincidencia acerca de cuántas camas ocupadas había y cuántas camas quedaban. ¿Entendés? Y vos ahora decís esto, ahí me parece que tenés alguna concepción de una autoridad superior que nos está engañando con la información. No, porque yo creo que se dan, especialmente en el caso mío, que soy una persona de los mercados financieros, yo creo que se dan fenómenos colectivos de pánico. Yo creo que hay un 15% de la población o 20% que está siempre asustada de todo. Y a veces ese miedo general se puede transmitir al resto. Y además está todo el tema de la responsabilidad médica, la responsabilidad del gobierno. Entonces, como unos tienen miedo, se genera toda una ola de recontra preocupaciones. Mira, ¿sabés dónde se ve que todo esto estaba equivocado? En las distintas oleadas presuntas del coronavirus. ¿Ustedes se acuerdan del Delta? La variable. Sí. Al final no pasó nada. ¿Se acuerdan del Omicron? No pasó nada. Pero porque ya había un montón de gente vacunada que en la primera hora no pasó. Bueno, parece que los países no vacunados no pegó ni el Delta ni el Omicron tampoco. Pero es que cuando llegó el Delta y el Omicron ya estaba bastante avanzada la vacunación. Se volvieron a cerrar los países otra vez. A fin del año pasado se cerró todo de nuevo. Yo creo que estuvo mal el tema. Carlos. Y creo además que la próxima de esta, que se dé, mucha gente va a decir no, otra vez con lo mismo. De hecho, vos cerrás ahora un país y va a decir no, otra vez con lo mismo. Carlos, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Alguna reflexión, algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? ¿Qué tema le gusta a usted? ¿De política de dónde? Elegí un país y hablamos de nosotros política. tenemos algo para contarle. ¿Qué tenemos para contarle? Que tenemos armado, yo tengo un interés particular porque tengo la voluntad de monetizarlo y tenemos armado ¿Cómo nos olvidamos de tu esto? eslogan de campaña. Claro, tenemos tu eslogan de campaña, a ver si te gusta. Igual no digamos tengo. Bueno, Yo no estoy de acuerdo porque tengo un humor más refinado. claro, esto fue idea de Nicolás Fiorentino, para mí es buena. El otro día lo planteamos con Romina Mangel, que Romina nos hizo el contacto con vos. La idea es la siguiente.
menos Milei, más latón. Es espectacular. Muchas gracias, muy amable, muy amable. No, si en algún Proceda, momento terminás, proceda. si en algún momento Proceda. terminás utilizándolo, tengo CBU, yo monotributismo. Claro, claro. Es interesante, ¿eh? Menos ¿Cómo no? Milei, más ¿Qué latón. opinás? Queda lindo. Gracias, muy amable. No lo Bueno, vos convenció sabés que todo. yo Decí la tenía. verdad, decí No, la sí, verdad, está bueno. No, No tenés inclusive que chamullar acá. yo tenía un programa en el 2013-14 que había un jingle por FM Identidad que decía más latón, más, queremos más latón. O sea que hay mirá. algún antecedente. Ya viene ahí. ¿ves? Tenemos, ¿Eh? tenemos una, Visionario. Continuidad histórica. tenemos una conexión cósmica. Bueno, para Bueno. cerrar, me interesa saber esto. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Tenés un libro de cabecera favorito? ¿Un libro que te haya marcado? ¿Un libro que te haya gustado mucho? Que sea de literatura, tal No, vez más interesante. No sé. Yo soy un tipo básicamente de las informaciones. Yo soy un lector de cables de agencia de noticias. La noticia cruda, leo. Mirá. Desde siempre. ¿Pero ¿no? qué pagás los servicios de...? No, bueno, hoy en día tenés Breaking News y antes yo escuchaba radiodifusión por onda corta, antes que existiera internet. Claro. Yo pertenezco al mundo de las informaciones. Ok. De todas maneras, literatura no es para mí. He leído cosas, pero no es para mí. Ok. ¿Querés un libro? Te voy a decir un libro del liberalismo, el liberalismo clásico. La acción humana, de Ludwig von Mises. La acción humana. La acción humana, de 1949. Un bombazo de libro. Muy bien. Es Carlos Maslatón, que ha pasado por Mejor País del Mundo. Carlos, ¿cómo te sentiste? 10 puntos, ¿cómo me voy a sentir? Ustedes son muy amables. Mirá, esta qué es. bueno que lo encontraron. A ver. No puedo creerlo. Está... El mismo operador. ¿Está aquí tu operador técnico de cuando hacías el programa a las 6 de la mañana? Escucha. Jingle de campaña. Mirá esto. Está buenísimo. ¿Esto de cuándo es, Carlos? 2013-2014. Ah, ok. Se Muy anima bien. a pegarle a Obama, decía, porque era muy crítico de Obama. Malatón. Él ve el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. Como si fuera un gran reggaetón. ¿Es un reggaetón? Sí. Esto es reggaetón, esto es reggaetón. Señores, mil gracias. Un placer, Galia, Fiorentino, Diego, Muy bien. gracias. Gracias por haber venido, Por Carlos. favor. Gracias. A las órdenes de ustedes siempre. Procedamos, ¿no? Procedan. Proceda. Lunes a viernes, de 16 a 19, Diego Iglesias hace Mejor País del Mundo.